Yendo piso por piso, la fuerza pública rescata a 138 secuestrados. Algunos desaparecieron sin que hasta hoy se sepa qué pasó con ellos. Se encontraban allí y fallecieron en el intercambio de disparos, junto a guerrilleros y empleados del... Pablo Escobar ya dominaba Medellín. Pablo Escobar fue sindicado de ser el autor intelectual del crimen, pero en los relatos recogidos en este libro de Gabriel García Márquez, se dice que él siempre lo negó. Los políticos, el pueblo colombiano, después de 10 años de no hacerlo, volvió a ejercer su derecho de votar desde el territorio nacional. Hola, bienvenidos a este video. Hoy conoceremos la memoria histórica en la violencia en Colombia a través de 3 generaciones, una persona mayor, una de mediana edad y un joven. Sus testimonios nos ayudarán a entender cómo es que la violencia ha fluido y ha cambiado a lo largo de los años. Bueno, fue el cambio total de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán era el líder único del Partido Liberal, un abogado inteligente, a quien la gente pues lo admiraba por su inteligencia. El Bogotazo empezó el 9 de abril de 1948, donde fue muerto el caudillo del Partido Liberal. Las consecuencias que trajo fueron cantidades de violencia, enemistades entre las familias, roturas de almacenes, saqueos, muertes en una totalidad de violencia, que los conservadores no estaban de acuerdo con eso. ¿Y usted qué posición tenía frente al Bogotazo? Bueno, pues frente al Bogotazo, que Colombia siempre ha existido la violencia y que uno no debemos de estar así en violencia, sino estar en paz, y por eso es que no progresamos, porque la violencia está por todos lados. Bueno, pues mi mami me contaba que mi abuelo pertenecía a los conservadores y ellos vivían en Lérida, Tolima. Y la costumbre de mi abuelito era sacar un taburete y sentarse en la puerta a ver pasar la gente, pero cuando él ya veía que se estaba oscureciendo, él se entraba porque le daba miedo que de pronto los liberales, como sabían que él les colaboraba con todo a su grupo que eran los conservadores, de pronto lo mandaran a matar. Entonces era inseguridad lo que ellos sentían en ese momento, unas familias contra otras, porque el uno era liberal y el otro era conservador, entonces no estaban de acuerdo, entonces habían peleas entre las mismas familias. Bueno, realmente el hecho de que las mujeres pudieran votar por primera vez no solamente fue el hecho de que pudieran votar, sino que primera vez comenzaron a surgir una serie de leyes que permitieron que las mujeres pudieran hacer muchas cosas que no pueden hacer antes. Además de votar, se les permitía tener sus propios apellidos, ya no dependían de un apellido del esposo, sino que podían tener sus apellidos como ya era normal en ese momento. Recuperaron derechos como poder trabajar, poder hacer cosas que antes no podían hacer. Ese día las mujeres que votaron pues fue espectacular, fue algo que agradecieron, que vivieron, que con mucha alegría debido a eso, aunque pues como no hace falta, hubieron muchos hombres que también se opusieron y de alguna otra manera les pareció una medida bastante fuerte para la época. Pablo Escobar fue una persona, un ícono de la sociedad, fue un ícono de conseguir las cosas fáciles, debido a la gran cantidad de plata y de todo lo que manejaba a través de la droga, el narcotráfico, el contrabando, pudo desarrollar regalar casas, regalarle a la gente pobre dinero,
hacer muchos regalos que realmente lo que lograron hacer fue volver una comunidad dependiente de él. Y entonces el impacto del narcotráfico y de la vida de él fue porque todo el mundo se volvió más perezoso, todo se compraba con dinero, se aumentaron la inseguridad, el sicariato. Muchas de estas dependencias en las que vivían, las que él hacía, fueron un problema grande para la sociedad. Y luego vino la guerra con el poder público, con muchas cosas que lo que hicieron fue dejar un país más bien semi-destruido. Y creo que eso es uno de los impactos grandes. Impactó mucho a la gente de Medellín, de Antioquia, porque fue donde más trabajó. Pero realmente fue mucho más los problemas sociales, económicos y políticos que dejó al desaparecer. La toma del Palacio de Justicia del M-19 por el M-19, 1985, muchas versiones de la historia, los que estaban adentro, los que la toman, las fuerzas militares intentando salvaguardar la vida de las personas y nosotros que lo leemos porque no lo vivimos. Un hecho trágico porque si se pierden vidas es un hecho trágico, o sea, la vida sobre todo, la vida sobre todos. Es un hecho trágico porque murieron personas. Este grupo guerrillero toma como rehén a más de 300 personas, porque pues si las encierra en el palacio, las toma como rehenes. Pero la respuesta que toma el gobierno, según todo, sugiere que hace que los muertos asciendan. Más de 100 muertos, entre ellos creo que son como 10, 12 magistrados. El edificio destruido, los bienes materiales no importan, pero hay que nombrarlo, fue una consecuencia. Entonces esto genera una crisis de desconfianza, porque si el gobierno tiene la como obligación de salvaguardar la vida de su pueblo y toman decisiones que no hacen que esta sea la prioridad, pues se debilitan las instituciones, se pierde la confianza, aumenta la polarización. La sociedad pues queda traumatizada por este síntoma, por este hecho que genera nuevos síntomas de miedo, de desconfianza por la violencia. Las desapariciones forzadas que se generan después de eso porque quedan testigos. Pues hoy por día es recordado como un símbolo de horror del conflicto armado y es claramente como desde siempre y como deberían tomar todos los hechos que terminan con desgraciadamente la muerte de personas inocentes, un llamado a proteger la justicia y la paz y con ello y sobre todo los derechos humanos de las personas. No es un escándalo, diría yo que es una etapa, porque es que es escándalo, porque claro, fue escandaloso enterarse de que en busca de la seguridad democrática un ejército toma decisiones tan atroces como esa, pero es que existió y es un capítulo oscuro, doloroso, de horror. Las familias colombianas, las madres de Soacha existen, son reales y tienen por nombre madres porque sus hijos fueron víctimas, porque ellas estuvieron cuando sus hijos les dijeron chao mamá que voy a una entrevista, chao mamá que me van a pagar lo del día, y luego terminaron dizque en un destapado y diciendo los encontramos y los asesinamos porque eran guerrilleros, porque eran paramilitares, cuando las mamás claramente sabían que se habían ido buscando un trabajito, lo del día, lo del mercado, porque sí, claramente los jóvenes que toman para esta masacre no son los jóvenes que viven en el norte de Bogotá, ni en las mejores zonas de la costa, no, toman a los jóvenes sin oportunidades, que no tienen tanto acceso a ellas para hacerlos pasar por personas que no eran, por luchas que no eran las de ellos. Las revelaciones y denuncias de esto son una cosa crítica. Cuando los militares salen a decir, sí, a mí me obligaron a hacer esto, parce, cómo se quiebran al darse cuenta de que ellos no buscaban eso, porque ellos en el fondo sí querían defender su democracia, pero era sufrirlo ellos o hacerlo. Quiebra de una manera, porque es que quiebra la confianza. Y la confianza de un país en su ejército es una cosa primordial, porque es que son ellos los que deben proteger. El gobierno, las instituciones, niega una magnitud del problema.
que hace que ese dolor sea creciente, innegablemente, porque es que es abrumador. Usted me está diciendo que yo a mi hijo lo vi coger el alimentador para ir a su entrevista y usted me viene a decir que es guerrillero 2 días después, una semana después, y que fue presentado como muerto en combate, un combate que no era el de él. No. Indignación, desconfianza, división política y lucha por la justicia. Y como legado, una lección dolorosa sobre las mentiras que apaña que ha apañado un gobierno como el colombiano para intentar presentar resultados de una lucha compleja, no lo vamos a negar, pero en la que claramente se tomaron malas decisiones y pésimas decisiones, muy lamentables e imperdonables como esta.